Bueno, si quiere, doctor, iremos dando inicio. Cuando vos digas. Bien, siguen ingresando personas, pero a medida que vayan ingresando yo los voy admitiendo. Así que no hay problema por ello. No hay problema, si querés esperar 5 minutos, lo que vos digas. Y Esperamos unos 5 más porque están ingresando varios y arrancamos con la no presentación. hay ningún problema. Yo ya tengo la pantalla, así que cuando vos Perfecto. digas. Bueno, ahora sí, doctor, dar inicio, si le Como parece. no, dale, Iris. Bueno, buenas tardes a todos los que han presentado hoy, los asistentes que están presentes. Hoy vamos a dar inicio con la charla de bloqueos perinaurales en el equino por el doctor Andrés M. Tana, ¿sí? Brevemente, resumiendo su CV, decir que es médico veterinario, egresado de la Universidad de la UBA, ¿sí? Actualmente se encuentra trabajando como jefe hípico del hipódromo de San Luis, ¿sí? De los hipódromos oficiales de la Argentina,
atiende equinos pura sangre de carrera desde el año 1986, ha sido miembro asesor técnico ejecutivo de OSAP y ha sido también gerente hípico del Hipódromo La Plata. ¿Sí? Es muy reconocido a nivel nacional, sobre todo en la clínica del aparato locomotor y respiratorio. Así que bueno, doctor, bienvenido, ha sido un honor tenerlo acá presente. Hoy él va a disertar sobre el bloqueo perineural en el equino, así que bueno, a todos los asistentes, serán respondidas cuando el doctor desee, durante la charla o al final. La charla será... Si puede ser al final, es más, es mejor Iris, porque entonces voy hablando y cualquiera va anotando lo que desee preguntar y ningún problema. Todo el tiempo que quieran después para poder preguntar así, creo que es el mejor método y si se puede. ¿Está bien? Claro. Listo, Doc. Cuando usted esté listo, arrancamos entonces. Ya, listo. Arrancamos. Bueno, desde ya agradecido a Iris, es una gran amiga y gran profesional. Trabajamos juntos en el Hipódromo La Punta, ya hace como 8 años y bueno, muy contento que tenga todas estas iniciativas. Bueno, yo les voy a hablar un poco de bloqueo perineural en el equino. Todo aquel que trabaje con clínica equina de caballos deportivos debe conocer exactamente cómo se realiza un bloqueo perineural, como así un bloqueo interarticular. En este caso, en el día de hoy, vamos a hablar únicamente de bloqueo perineural. Bueno, una de las preguntas que nos hacemos primariamente es ¿cuándo bloquear? Ahora en una diapositiva lo vamos a determinar. ¿Cuándo tenemos que bloquear? La realidad es que si trabajás con caballos deportivos, vos no podés bloquear todos los caballos, es decir, no se trabaja de 10 caballos bloqueando 9 caballos. El bloqueo es específicamente para claudicaciones oscuras, cuando queremos determinar el locus doliente, pero no se bloquea a todos los caballos porque significa la poca clínica que tiene uno. Ya de por sí, a mi entender, después de 35 años de profesión, ya de por sí es difícil la clínica de los caballos. A veces se mira con facilidad y se cree que es fácil, pero es sumamente difícil, las claudicaciones son complicadas de ver, incluso con mucha experiencia, a veces en el hipódromo somos varios observando un caballo que claudica, por ejemplo una claudicación leve, y hay discrepancia entre un miembro, otro miembro. Eso no es porque el que está mirando no sabe, sino que es muy difícil observar las claudicaciones, sobre todo cuando son combinadas, ambos miembros anteriores, o ipsilateral anterior y posterior, o contralateral anterior y posterior. Se hace complicado de observar. Entonces, ¿cuándo no tenemos que bloquear? También lo vamos a ver. ¿Qué uso? Bueno, anestésicos locales, que también vamos a determinar qué tipo de anestésicos locales vamos a utilizar. Se debe limpiar la zona con alcohol al 70%, que tiene mayor permeabilidad y mayor asepsia que el alcohol al 90%. La gran pregunta que siempre se hacen los investigadores y con los artículos sobre este tema es si se debe rasurar o no la zona. Bueno, en mi caso particular hay dos problemas. Yo creo que es más irritante, pero cada uno puede realizar el procedimiento como le parezca. Lo que sí hay que tener cuidado en lo que usamos. Simplemente yo por lo menos no rasuro la zona. Y por ejemplo en los caballos de carrera, cuando están para correr, si en el servicio veterinario, por ejemplo nosotros en La Punta vemos un caballo que está rasurado, sabemos que ha habido un procedimiento y le anulamos la participación en la carrera. Entonces, como lo que yo atiendo son la mayoría, en el 99% de los casos, caballos de carrera, no rasuro. Bueno, hay que determinar, ahora lo vamos a ver también, la estática, es decir, el caballo en estación,
ver si hay deformaciones, etcétera. Ahora lo vamos a ver. Y en la dinámica, siempre que el caballo hay que hacer en lo posible, si no es una claudicación severa, hacerlo trotar al caballo, y si es montado mejor, porque vemos mejor la claudicación, se observa mejor esa claudicación. ¿Qué es lo que puse acá? La menor posibilidad de que el bloqueo que hacemos, el tipo de bloqueo que hacemos, sabemos que bloquear podemos bloquear hasta el nervio mediano en miembro anterior y hasta el bloqueo del nervio tibial en miembro posterior. Y ahí para arriba realizaremos bloqueos interarticulares y si no obtenemos resultados, bueno, hemos fallado en el bloqueo. Así que es fundamental. Sobre todo, no es lindo fallar en el bloqueo y que venga algún colega atrás y que con un solo punto de bloqueo determine cuál es la claudicación del caballo. Hay que tener cuidado de equivocarse lo menos posible. Acertarse en 100, equivocarse en 1 y ahí se va a notar y te lo van a hacer notar los propietarios o los entrenadores. Bueno, hay que tener cuidado cuando realizamos el bloqueo que el anestésico local no entre en la vía linfática, porque ahí va a ir el bloqueo hacia arriba. Vamos a bloquear las zonas que no queremos bloquear. Ya desde el principio debemos indicar que el bloqueo es muy difícil dejarlo en la zona que uno quiere. Por eso debemos utilizar un volumen bajo. Es decir, se dice la menor dosis con el efecto deseado. De carpo y tarso para abajo, en cada punto de bloqueo, se usa 1 a 1,5 centímetros de anestésico local. De carpo y tarso para arriba, utilizamos aproximadamente unos 10 centímetros de anestésico local. También un tiempo bajo de aplicación y el tiempo mínimo de espera. Yo diría que entre 5 y 7 minutos estamos en condiciones de decir si el bloqueo fue negativo o positivo, si hicimos bien el bloqueo, si la técnica está bien hecha. También hay que hacer una manipulación baja y el calibre de aguja a utilizar el menor posible. Para lo que pusimos acá, el menor efecto de bloqueo alto. Es decir, por ejemplo, nombro cualquier nervio, el palmar lateral, sobre todo, y el bloqueo digital. Si uno no lo hace como corresponde, el bloqueo va a ir hacia arriba y va a bloquear zonas que yo no deseaba bloquear. Eso se llama reacción cruzada. Entonces, yo como clínico debo hacer un examen exhaustivo del aparato locomotor. Es decir, el bloqueo se hace después de un examen completo de ese aparato locomotor, es decir, un examen objetivo general, determinando el estado del animal y hay que determinar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. No siempre lo hacemos, pero es lo que deberíamos realizar cuando hagamos un examen del aparato locomotor, realizar un examen completo del equino. El examen objetivo particular, vamos a ir viendo cada miembro en particular. Por ejemplo, yo puse estática. Si observamos deformaciones, por ejemplo, una caña, tanto derecha o izquierda, con una gran deformación, por supuesto, hay que tener en cuenta qué podríamos tener ahí. Una fisura o una fractura. En ese caso, está totalmente contraindicado el bloqueo diagnóstico. Yo no voy a hacer un bloqueo diagnóstico en el caso de deformaciones importantes, inflamaciones importantes de la vaina, inflamaciones importantes a nivel del nudo, de la articulación interfalángica distal o del carpo. Debo tener cuidado porque el bloqueo no es inocuo, produce irritación y puedo tener trastornos en ese bloqueo. Después, en la flexión de las articulaciones, sobre todo en los caballos de carrera de 2, 3 años, son caballos que están al límite de su posibilidad física. Tienen un estrés tremendo porque los llevamos al límite de su actividad. Entonces, si a mí me da, es muy común en un caballo, un potillo de 2 o 3 años, me dé positivo a la flexión de las distintas articulaciones, interfalángica distal o del nudo, del carpo, es decir, que tenga más de un sitio de dolor. O si no, me dé todas negativas,
todas las articulaciones negativas a la flexión y sin embargo el caballo claudica. En la actividad dinámica, bueno, sabemos muy bien que cuando el caballo apoya el miembro anterior enfermo, levanta su cabeza. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué pasa cuando ambos miembros anteriores tienen problemas? Es decir, están claudicando y el caballo va a llevar muy probablemente la cabeza derecha sin moverla hacia arriba cuando apoya el miembro anterior enfermo, pero tenemos un miembro que claudica más que el otro, que se denomina miembro dominante. Eso es cuando tenemos una claudicación bilateral. Una claudicación bilateral. Creo que nos pasa a todos los que hacemos clínica. Bueno, yo en mi caso, con los caballos que atiendo, quizás tengo alguna posibilidad de hacer una imagen radiográfica o ecográfica. Debo decidir qué imagen tomo. Hoy en día la economía influye muchísimo. Entonces, ¿qué hago primero? ¿El bloqueo o una imagen? Bueno, de acuerdo a la experiencia clínica que va tomando cada veterinario que realiza el examen del aparato locomotor, si yo no tengo indicios de fisura, de fractura o de deformaciones importantes, como dijimos en la estática, me tiro a hacer un bloqueo y trato de determinar la zona del dolor. Recordemos que el bloqueo no es diagnóstico, sino que la imagen nos va a dar el diagnóstico. El bloqueo nos da la zona de dolor que tenemos. Por eso hay que hacerlo lo más racional posible, ese bloqueo. Hay que comparar la claudicación de un miembro anterior con el otro, la comparación de un miembro anterior con el ipsilateral del mismo lado, o la comparación del miembro anterior con el miembro posterior contralateral. Por ejemplo, en el ligamento suspensorio va a disminuir la fase craneal del paso. Si tengo un problema en el tendón flexor profundo, va a disminuir la fase caudal del paso. Bueno, eso con el tiempo nos vamos dando cuenta. Tanto Iris como quizás algunos de los que están escuchando saben que yo soy docente hace muchísimos años en la cátedra de clínica equina, es decir, en la cátedra de salud y producción equina, en la UBA, doy 5º año y doy bloqueo. Y también tengo alumnos que vienen al hipódromo a hacer práctica. Y es muy común que vos le preguntés al alumno, cuando ven un caballo, cuando estamos mirando un caballo claudicar, de qué miembro claudica o qué les parece. Bueno, generalmente el alumno tiende a decir por decir, es decir, no por culpa de él, sino que dice lo que le parece. Bueno, hay que tener mucho cuidado en cuando se mira el caballo. Como dije antes, son muy difíciles las claudicaciones y sobre todo cuando son muy sutiles. Y ni que hablar cuando el caballo el problema lo tiene cuando varea. Es decir, viene a variar y el jockey te dice, o el galopador, doctor, este caballo no anda bien. Yo después a la tarde veo el caballo en frío, mucho mejor verlo al otro día a la mañana, y determinar, sacarlo a trotar y verlo. Y decir, este caballo no afloja, no claudica. Pero sin embargo, si el jockey o el galopador que está recontra acostumbrado a variar caballos, te dice que algo tiene, bueno, en ese caso el bloqueo debería ser hecho para que el caballo sea manejado en el vareo, es decir, por ese galopador o ese jockey, y te diga si el caballo mejoró. Por supuesto que hay algo sutil en eso, de acuerdo a lo que, por ejemplo, el peón quiere correr y te va a decir, sí, mejoró. Y el jockey quiere correr ese caballo, te dice, sí, mejoró. Entonces hay que tener mucha confianza con la gente que se trabaja y tratar de no cometer errores. Bueno, dijimos, vamos a seguir con las características del bloqueo. El corion es el que está más inervado y que tiene más dolor. El único superficial del casco es el corion coronario. Tenemos que tener muy en cuenta que en el pie equino tenemos estructuras sinoviales, como los recesos de la articulación interfanérgica distal, la bolsa navicular y la vaina tendinosa. Tener muy en cuenta para dos cosas. Para no hacer una reacción cruzada cuando yo estoy bloqueando, por ejemplo, el nervio
palmar digital, pues puedo llegar a bloquear estos lugares que yo no quiero bloquear. Y sin embargo, ingresa anestésico y los bloqueo. Y yo cuando preparo para un bloqueo perineural, no lo preparo para un bloqueo interarticular. Entonces, no les quiero decir cuando tengo una infección. Es decir, creo que a todos los que no trabajamos con caballos, el que dice que después de muchos años de trabajo no ha tenido una complicación con el bloqueo, creo que está mintiendo. Yo la he tenido y creo que todos, a pesar de utilizar la mejor técnica, hay que estar tranquilo que uno utilizó todo nuevo, que limpió bien la zona, pero podemos tener complicaciones con el bloqueo. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿El proceso qué es? ¿Sinovial u óseo? Entonces son dos cosas distintas. Si el proceso es sinovial, yo voy a tener que bloquear una vaina sinovial, una articulación, una bolsa sinovial. Si creo que el proceso es óseo, me tengo que asegurar que yo no tenga una fisura o una fractura. Está totalmente contraindicado el bloqueo perineural en los casos de fisura o fractura. Voy a hacer, el caballo, por supuesto, no entiende que lo está bloqueando, va a apoyar con todo su peso y va a producir un dolor mucho más grande o directamente la rotura de esa fractura en mayor proporción. ¿Qué hace el bloqueo perineural? Bloquea la transmisión del dolor. Nocicepción son los receptores del dolor, los receptores nociceptivos. ¿Qué hace el anestésico local? Una despolarización del nervio. Sale potasio, entra sodio. Fundamental, ¿cuánto disminuye el dolor con el anestésico local? Yo tengo un caballo que claudica, lo bloqueo. Hay veces, vamos a ver, bloqueamos y tenemos un 90-100% de bloqueo realizado. Está perfecto. Ahora, si yo tengo un 50, 60, 70% de bloqueo, ¿me sirve eso? ¿Es provechoso para lo que yo estoy buscando? Hay ocasiones en que sí, hay ocasiones en que no. Y vamos a ver por qué puede pasar que el bloqueo no sea en el 100% efectivo. Bueno, cuando realizamos un bloqueo se equilibran el pH de las soluciones anestésicas con el pH del líquido extracelular. Ese anestésico local tiene una fracción ionizada y una fracción no ionizada. Siempre que damos una clase en la Facultad de Anestésicos, le decimos al alumno que siempre tenga en cuenta, cuando se va a recibir y trabajar, que nunca haga un bloqueo sobre una infección local, que si tenemos una infección o una inflamación. En la infección tenemos un pH ácido, vamos a producir una lesión peor de la que tenemos, y aparte la fracción no ionizada en ese anestésico tiene menor difusión. Bueno, se dice que los anestésicos locales sin corticoides o sustancias buffer producen una sinovitis química aguda, o bien cuando estamos trabajando en una sinovial, una interarticular. Pero también cuando trabajamos sobre un bloqueo perineural podemos tener complicaciones. Yo no trabajo con anestésico local con corticoides. Cada uno tiene su manera de trabajar. Yo no trabajo solamente con anestésico local. El otro día, cuando di la charla para Perú, me preguntaron sobre el uso de antibióticos junto con anestésicos locales. Bueno, yo, por ejemplo, no uso amikacina. Hay quienes lo usan. Está comprobado, hay muchos trabajos o investigaciones en lo que dicen que el uso de antibióticos no va a impedir que haya una infección por usar ese antibiótico. Recuerden siempre usar un tipo de antibiótico, el más seguro es la amikacina, que pueda usarse tanto a nivel sinovial, interarticular o como anestésico con el anestésico preneural. Bueno, la Asociación Americana de Practicantes de Equinos tiene una escala de dolor, todos la conocemos, que va del 0 al 5. Por supuesto, si los grandes capos de la veterinaria se organizaron y pusieron esa escala del dolor, es totalmente útil y muchos podemos usarla para determinar el dolor a la claudicación. En mi caso, ya les digo, particularmente uso una claudicación, si es leve, moderada, severa,
y la biomecánica, si está disminuida la fase caudal o la fase craneal. No sé si estuvieron viendo esta época tremenda que tenemos de la pandemia, sirvió para ver muchísimas charlas online. Hay charlas espectaculares, recomiendo todas en general, que se aprende muchísimo, pero vieron que, por ejemplo, los disertantes que han trabajado con el doctor Denois, por ejemplo, María Fernanda Torres o Diana Fassini o ciertos veterinarios en Brasil o algunos otros, no quiero olvidarme, pero van a ver que usan la anatomía, la biomecánica y la clínica para explicar todo lo que dicen. Y es la manera de enseñar. Yo no creo que se pueda hacer un bloqueo sin el conocimiento anatómico, sin el conocimiento de la biomecánica y sin el conocimiento exhaustivo de la clínica. Ese es mi parecer. Por ejemplo, la disminución de la fase caudal puede ser por dolor coxofemoral, estoy dando un ejemplo, ¿no? Por atrofia del glúteo medio o por trastornos en la patela o articulación fémoro-tibio-rotuliana. Como dijimos antes, el bloqueo no es método diagnóstico. La imagen sí es método diagnóstico. E incluso podemos hacer una imagen ecográfica, una imagen radiológica y no dar con la tecla de diagnóstico de claudicación. Se dice que el diagnóstico definitivo sería por imagen de resonancia magnética. Ahora, bien, el tema es tenerla, la resonancia magnética. Acá tenemos un solo aparato que está en el centro de derivación del CAUEL, y bueno, yo por ejemplo no mandé ninguno todavía a diagnosticar. Pero bueno, el argentino se defiende con todo lo que puede y hay clínicos excepcionales en la Argentina. Así que bueno, a manejarnos con lo que tenemos. El bloqueo perineural tiene mayor sensibilidad y menor especificidad. El bloqueo sinovial tiene menor sensibilidad, pues por supuesto, como está hecho dentro de la sinovial o de la articulación, tiene mayor especificidad. Se utiliza mayor concentración y menor volumen para nervios gruesos. Menor concentración y mayor volumen para áreas difusas. A ver, vos me decís, Siri, si el video se ve o lo tengo que pasar a menor tamaño, ¿está bien? Sí, doctor, ahí le aviso. A ver. ¿Se ve? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, miren, esta es una potranca que hacía 3 días que había venido al estudio. Este es el hipódromo Palermo, para el que no lo conocen. Miren la claudicación, mi material izquierdo, levanta cabeza, así terminó de trotar. Lo pongo de nuevo. Así terminó de trotar. Bueno, lamentablemente, como estamos en época de pandemia, se hace difícil. Esta yegua tendría que haber vuelto de la cancha con un tráiler que la lleve hasta el estudio. Y ahora van a ver por qué. Bueno, miembro anterior izquierdo, levanta cabeza. Por supuesto que esta es una claudicación muy, muy manifiesta. Simplemente ven. 3 días hacía que había llegado al estudio. Una yegua de una sangre excelente, pero bueno, no tuvo suerte la yegua. Como se dan cuenta, como les digo, esta yegua debe haber sido trasladada al estudio con un tráiler. Apoya mi material izquierdo, levanta cabeza. Bueno, esto sería ideal verlo siempre, ¿no? Ese tipo. Bueno, y fíjense ustedes, miren la imagen del nudo, a simple vista, bueno, yo por algo sí fui veterinario, no soy fotógrafo, me cuesta mucho sacar fotos, no tengo paciencia, pero miren ustedes el nudo, no se aprecia mucho, ¿no? La yegua que no apoya en talones, pero pasamos a las placas que le hicimos al otro día, ya con el yeso puesto, ¿no? Miren la fractura de sesamoide que tenemos. Entonces, conclusión, por supuesto, es muy sencillo, ¿no? En ese caso,
no se le ocurriría a nadie hacer un bloqueo. Nos dábamos cuenta que había una lesión grave en esta yegua. Pero fíjense ustedes, hubiésemos pensado un nudo muy inflamado, muy deformado. Le pusimos el yeso, por supuesto, hasta que le pusimos el yeso no había inflamado absolutamente nada. Y sin embargo, miren qué fractura, ¿no? Por supuesto, esta yegua con excelente sangre irá para madre. Ojalá, por ahora está todo bien, la yegua no ha tenido ninguna complicación en el otro miembro y en cuanto podamos la vamos a enviar al campo. ¿No? ¿Se vio bien entonces las imágenes, Iris? Sí, doctor, se vio perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, como dijimos, puede claudicar del miembro derecho e izquierdo. Lo que tenemos que determinar es el miembro dominante que claudica. Es el miembro dominante. Muchísimas veces me pasa que vienen los alumnos, tanto de grado como de posgrado, al hipódromo, y yo siempre dejo caballo para bloquear para poder mostrarle casos, ¿no? Y digo, ¿de qué miembro claudica? Miembro anterior izquierdo. Perfecto. Bloqueo ese miembro, me dicen, doctor, está claudicando el derecho. Exactamente. Pues es muy común, sobre todo con trastorno del navicular o de la base de entrecuerda, del miembro anterior o del miembro posterior, sobre todo el miembro anterior, una de las lesiones más comunes en sangre pura de carrera, sobre todo jóvenes de 2 a 3 años, que tengamos un miembro dominante, es decir, el miembro que más claudica. Entonces, hacemos el bloqueo de ese miembro y pasamos a ver claudicar el miembro opuesto. Bloqueamos el miembro opuesto y el caballo nos sale bien. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso. Otra cosa a tener en cuenta, fundamental, es del carpo y tarso hacia distal. ¿Qué tenemos? Un montón de estructuras sinoviales. Entonces, como dijimos, hay que tener cuidado cuando hacemos el bloqueo perineural. Nosotros no queremos entrar en esas estructuras sinoviales. Pero como vamos a ver después en los dibujos anatómicos, los nervios están pegados a las estructuras sinoviales. Entonces, a veces se hace muy difícil. En los trabajos de investigación están los valores. Ahora yo les voy a mostrar unos cuantos trabajos de los Journal de Education o de Electromagnetic Science, donde muestran los valores en los cuales se determina la cantidad de caballos en porcentajes que uno ingresa en la sinovial sin querer hacerlo. Un ejemplo, podemos decir, de lo que habíamos hablado de claudicación, por ejemplo, un caballo con pinza larga y talones bajos. ¿Qué va a hacer ese caballo? Va a poner presión sobre el tendón flexor profundo y podemos ver ese caballo con la posición del pie hacia adelante. ¿Qué va a pasar cuando ese caballo produzca propulsión del miembro? Tensión sobre el tendón flexor profundo, este va a hacer presión sobre el navicular, sobre la segunda falange y sobre la tercera falange. Y va a haber una disminución de la fase caudal del paso. Bueno, por supuesto, este dibujo es hecho así en forma, como dibujo yo, mal. Desgraciadamente me encantaría, como el Pucho Iranzo, el colega de San Juan, un fenómeno y también un fenómeno dibujando. Pero bueno, es simplemente para que vean por dónde va el nervio palmar lateral, cara axial de los sesamoideos, cómo llega ahí a la tercera falange y por la cara axial del cartílago alar, que estaría ubicado acá, se va a ir hacia la tercera falange, hacia la zona distal de la tercera falange. Acá, ¿qué vamos a tener? Todo vainas, ¿eh? Entonces, seguimos. Entonces, ese nervio que va a ir por acá se va a encontrar con, perdón, volvemos. Acá, ¿qué va a salir? ¿Qué nervio sale por acá por el botón de rudimentario? El nervio metacarpiano, palmar lateral y medial, o el nervio metatarsiano, palmar lateral y medial. Acá, ¿qué vamos a tener? El receso palmar del nudo. Entonces, si nosotros nos equivocamos y hacemos más bajo ese bloqueo, ¿a dónde vamos a entrar? En la articulación del nudo que no deseamos entrar. Entonces, seguimos. Vemos todas las estructuras sinoviales, bolsa navicular, gran vaina sesamoidiana, articulación interfrángica distal con su receso proximal
y distal. Articulación interfalángica proximal, que la llamamos PIP, y a la articulación interfalángica distal la llamamos DIP. Bueno, lo mismo, los ligamentos anulares, el ligamento anular palmar, todas las estructuras, ven la cantidad de estructuras que tenemos en el pie que tenemos que tener en cuenta cuando bloqueamos. Por eso también lo difícil que es determinar qué estructura está comprometida. Por ejemplo, el profesor Denois dice, creo que todos lo conocen, creo que el mejor anatomista y ecografista del mundo, con Sue Dyson y algunos otros investigadores, dice que del navicular para abajo, dificilísimo hacer los diagnósticos del pie equino. Por supuesto, hay grandes ecografistas, pues es difícil el diagnóstico. Generalmente, en los lugares donde tenemos la disponibilidad, debería hacerse en muchas ocasiones resonancia magnética para, por ejemplo, cuando tenemos lesión del ligamento suspensorio del navicular y distal del navicular. Bueno, la imagen del nervio palmar. Miren cómo va, cómo se inserta en la cara axial del cartílago alar, y cómo está muy, muy cerca de todas las estructuras sinoviales. Bueno, una imagen más profunda, anatómica. Y bueno, empezamos a ver algunos, yo siempre dibujo sobre los artículos que leo, no está bien, pero siempre lo hago. Bueno, por ejemplo que es un artículo de Muir que utilizan muchos colegas, y yo también, para determinar el dolor, el manejo del dolor y la anestesia en los caballos. Este dibujo lo que nos indica, hay un dolor fisiológico que actúa sobre el sistema nervioso periférico y sobre el sistema nervioso central, que tiene un alto umbral en las fibras A, delta y C, nociceptivas, y un bajo umbral en la fibra A y beta. Sobre el sistema nervioso central produce un dolor agudo que es protectivo y una sensación inocua. ¿Qué es lo que vamos a determinar nosotros clínicamente cuando hay otro tipo de dolor? Por daño tisular, inflamación, injuria nerviosa, etcétera. Se van a liberar ciertas sustancias y ese umbral alto va a pasar a un umbral bajo de estas fibras nerviosas. Entonces va a ser más fácil para producir el dolor por aquella anoxa que está actuando. Y ya de por sí, el umbral bajo de fibra A y beta, ¿qué va a pasar? Ese umbral bajo que generalmente producía esa sensación inocua, va a producir lo que se llama alodinia, que es que ese dolor pueda ser captado en la médula espinal y luego en el sistema nervioso central produzca hipersensibilidad e hiperalgesia. Entonces, esa es la manifestación de dolor que va a observar el clínico actuante. Bueno, el bloqueo perineural entonces actúa sobre la transmisión del dolor. Aclaro, no tengo ningún problema después por email para cualquier artículo que deseen tener. Van a estar acá en el Power, pero el que necesitan con todo gusto, no tengo ningún problema. Bueno, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IASP, dice que el dolor es una sensación no placentera, una experiencia emocional asociada con el daño tisular real o potencial o descrito en términos de tal daño. A mí me toca estar como jefe del servicio con Iris en la punta, ser médico clínico desde hace muchísimos años y haber estado 4 años en La Plata como jefe del servicio veterinario. ¿Por qué digo esto? Están quienes dicen que, por ejemplo, en una fractura no hay que administrar analgésicos. Está la otra postura que se dice que en una fractura sí hay que administrar, por ejemplo, 10 centímetros de butazolidina. Yo, por ejemplo, he cambiado la manera de actuar y creo que sí, que hay
que hay que dar algún tipo de analgesia, también lo indican muchos investigadores, pero es muy del veterinario actuante, cada uno sabe cómo debe manejar el caso. Yo creo que cuando hay mucho dolor, no me parece de ninguna manera, no es como un bloqueo anestésico, es decir, que el dolor a nivel central hay que disminuirlo, y bueno, habría que aplicar AINES. Bueno, el dolor fisiológico, como dijimos, es protector. Hay un estímulo de receptores nociceptivos inervados por fibras A y delta. De alto umbral, que dijimos, cuando hay un estímulo muy doloroso, pasan a ser de bajo umbral. Las fibras C son amielínicas. El dolor somático, el superficial es de piel, el profundo es de las articulaciones, músculo y periósteo. Los nociceptores son receptores del dolor que transmiten el impulso, el estímulo de la noxa dolorosa. Los neuropéptidos son sustancia P, se denomina SP. Y como dijimos, la alodinia es el que logra llevar el dolor hasta el sistema nervioso central. La sustancia SP son neuropéptidos, son taquicinina, se unen al receptor neurocinina 1 asociado a la proteína G, se sintetizan los cuerpos de los nervios periféricos, de aquí pasa al sistema nervioso central y periférico. Está también en los linfocitos, macrófagos, células endoteliales, y esas sustancias producen sustancia SP. Es un potente mediador de la inflamación neurogénica. Está involucrado en el eje neuroinmune, actúa como un papel crítico en la inflamación articular. Se encuentran las fibras C que liberan SP hacia la médula espinal. Y estimula la liberación de sustancias inflamatorias en la artrosis. Lo puse porque está desde el carpo para abajo, tenemos un montón de articulaciones y nervios que tienen sustancia P. La inervación sensorial de la articulación son fibras nerviosas aferentes de tipo 1 y 2. Son mecanorreceptores de bajo umbral, fibras mielínicas de tamaño medio. Las de tipo 1 están en la capa fibrosa y son propioceptivos, la capa fibrosa de las articulaciones. Las de tipo 2, entre la capa fibrosa y el tejido subsinovial. También tenemos sensores propioceptivos dinámicos. Los de tipo 3 son mecanorreceptores de alto umbral. Están en las inserciones óseas de ligamentos intra y periarticulares. Se estimulan cuando el movimiento articular alcanza el límite fisiológico, es decir, en la dinámica. Y acá pueden actuar como nociceptores. Los de tipo 4 son nociceptores polimodales, terminaciones nerviosas libres conectados con fibras C no mielínicas y pequeñas fibras A delta mielinizadas. Están en cápsula y periósteo y son de alto umbral. Algo fundamental cuando voy a hacer un método diagnóstico. Ante todo quiero aclarar que con los años, yo voy a cumplir 60 años, lo digo porque cuando era recién recibido, yo trataba de bloquear cualquier caballo, bueno, malo, es decir, si era malo también lo intentaba. Así fue como he tenido accidentes yo y he visto colegas con accidentes gravísimos hasta, bueno, con la muerte de algún colega. ¿Qué quiero aclarar? Que yo a esta altura, cuando tengo un caballo malo, muy malo, yo no lo bloqueo. Pierdo el caso, que lo bloquee otro colega. Pero está la salud mía y la del caballo. A mí me ha pasado que se ha roto agujas por querer intentar bloquear caballos. En este artículo, por ejemplo, habla de los alfa-2 agonistas. ¿Qué quiere decir? Tanto los alfa-2 agonistas como la cepromacina. ¿Ustedes qué creen? Que cuando hacen el bloqueo, esa droga que se dio para tranquilizarlo al caballo, para sedarlo, actúa sobre ese bloqueo, es decir, me produce una imagen diferente a la que yo deseo cuando hago el bloqueo, cuando el caballo está tranquilizado. Claro, el problema está, como les digo, cuando el caballo es muy malo y no lo puedo bloquear sin ese tipo de droga. Cuando es de miembro anterior, yo creo que uno lo puede llegar a realizar.
Ahora, cuando es de miembro anterior, yo no bloqueo si el caballo no es un caballo manso o semi-manso. Cuando es muy malo, en el miembro posterior, trato de no hacerlo. Cada uno tiene su idea, la puede expresar después con las preguntas o también hablar su experiencia. Por ejemplo, en este artículo, Dyson, Sue Dyson, una veterinaria excepcional de Estados Unidos, Antid en 1993, Barr en 2010, Rosan Dyson en 2011, creen que produce cierta alteración en el bloqueo. Bachner en 1999 dice que sí altera. Rettig, por ejemplo, cuando hizo los estudios, dice que no altera el bloqueo. Da Silva Acevedo en 2015 no encontró diferencias entre los que tenían y no tenían sedantes. ¿Y cómo determinamos eso? Con sensores sensibles en el talón del pie. Después lo vamos a ver. Por ejemplo, esta yegua. Esta es una potranca de 3 años, ahora cumplió, por ejemplo, miren, miembro anterior izquierdo, esto también en Palermo, una yegua que salió a variar, miembro anterior izquierdo, está caminando, pero bueno, levanta cabeza cuando apoya miembro anterior izquierdo. Bueno, por ejemplo, esta yegua cuando volvió del vareo no se observaba absolutamente nada. Se veía que tenía algo de dolor en la escápula humeral. Yo tengo mucho cuidado con las lesiones altas, prefiero dejarlas para lo último. No digo que no haya, por supuesto, hay lesiones altas, pero siempre trato de ver si la lesión no es baja. El primer día no presentaba ningún tipo de inflamación, el segundo día tampoco. Al tercer día, ¿qué me empezó a mostrar? Esto, la inflamación del ligamento suspensorio. La inflamación del ligamento suspensorio. Y cuando hice la ecografía, se olvidó el doctor Pablo Fernández Jurado, que dio charlas en La Punta, un gran amigo y un gran ecografista, se olvidó de mandarme la ecografía, pero lo que presentaba era una lesión de la rama lateral y medial del ligamento suspensorio. Esta yegua se mandó al campo, esta potranca se mandó al campo, se quemó y se mandó al campo. Bueno, esta yegua, esta potranca también. Bueno, ven, en este caso es muy, muy leve lo que muestra. Muy leve lo que muestra. Este es un caso típico para bloquear. Bueno, a mi entender, una preciosa potranca. Y que no la saqué a trotar, pero cuando trotaba se manifestaba un poco más. Lo que hice con esta potranca es revisarla. Saco el sonido porque a veces que no hay que escuchar, hay ciertas cosas que no hay que escuchar. Bueno, lo que hice fue revisarla. Algo interesante, si quieren, bueno, los colegas más experimentados lo conocen, pero en los potrillos de 2 a 3 años, potranca de 2 a 3 años, la lesión, por ejemplo, de distal del pie navicular, generalmente no da dolor con la pinza ni cambios radiológicos. Pero vos bloqueás la yegua, o el potrillo, o la potranca, y te da positivo. La yegua la revisé, no mostraba nada en particular, no mostraba nada que yo observara. A veces uno quiere encontrar algo, la cabeza gira hacia algo que pueda darnos, indicarnos. No queremos quedarnos con que no sabemos qué tiene el caballo, pero suele pasar.
Ahí estoy palpando la brida, estoy palpando el carpo, la brida radial. ¿Mm? Estoy tratando de hacer la retracción para ver si tenía dolor en la escápulo-humeral. ¿Mm? Palpo siempre la zona lumbar para determinar que no haya algún tipo de lesión o que tenga dolor. Fundamental la zona lumbar. ¿Mm? ¿Ven? Esta potranca no daba ningún... Bueno, en este caso, en este caso bloqueé los digitales y me dio positivo al bloqueo digital. Lo que pasa, no tengo el video del bloqueo, pero me dio positivo al bloqueo digital. ¿Eh? Bueno, ahí ven. ¿Ven? Tiene dolor en la base de entrecuerda. Tiene dolor en la base de la entrecuerda. Entonces yo podría haber dicho que el problema estaba en la base de la entrecuerda. Acá empezamos con los problemas con los potrillos. Es muy común, por el ejercicio extremo que dijimos que le hacemos a estos caballos, que tengamos dos o tres sitios de dolor, locudolente. Entonces tenemos que determinar cuál es el dolor más importante o más agudo. Hay una ley de los lados que se debe saber, que por supuesto esto no es matemática, es biología, se llama la ley de Keegan. Es fundamental que tanto todos la conozcamos, que dice que cuando un caballo aparenta claudicar de los miembros ipsilaterales, es decir, del mismo lado, anterior y posterior, es más probable que el origen del dolor esté localizado en el miembro posterior. Es una ley. El miembro anterior, uno lo hace trotar el caballo y parece que claudica por un cambio compensatorio en el apoyo de esos miembros anteriores. ¿Cuál es la segunda ley de Keegan? Habla de los miembros contralaterales. Dice, cuando un caballo aparenta claudicar de los miembros contralaterales, anterior y posterior, el origen del dolor que causa la claudicación suele ser del miembro anterior. Por supuesto, esto no es definitivo, pero investigaciones ultramodernas con sensores así lo indican. Aquí el miembro posterior parece claudicar por un cambio compensatorio en el apoyo o en el despegue de los miembros posteriores. Esta segunda parte de la ley se aplica menos frecuentemente porque solo debe haber claudicación diagonal, es decir, por ejemplo, un miembro anterior izquierdo y un miembro posterior derecho en caso de claudicación marcada de un miembro anterior. ¿Qué vamos a tener? Una disminución compensatoria visible en el apoyo del miembro ipsilateral posterior, del mismo lado, y un uso glúteo compensatorio con el golpe glúteo en el despegue del miembro posterior contralateral. Sin embargo, una claudicación leve en un miembro posterior sí puede modificar mucho la marcha de tal manera que pueda parecer que el caballo claudica sustancialmente el miembro anterior. El otro día, no sé si alguien vio la charla de Quinosis Q, es un sistema ultramoderno de sensores puesto a nivel de occipital y de la sacroiliaca, donde te mide la claudicación del caballo. No me quiero imaginar lo que sale. Una charla muy, muy interesante, donde daban esta definición y demostraban que, por ejemplo, un caballo claudicante del miembro posterior derecho, lo hacían trotar y parecía que claudicaba del miembro anterior izquierdo, pero cuando se hacía el bloqueo del miembro posterior izquierdo, dejaba de claudicar del derecho. Hay que tenerlo muy en cuenta cuando vemos un caballo trotar y realizamos el bloqueo. Miren esta potranca. A ver. También. Una potranca nuevita. Claudica. Miembro anterior izquierdo. Miembro posterior derecho. Miembro anterior izquierdo, miembro posterior derecho.
Bueno, en este caso no hice bloqueo, simplemente le encontré dolor en la base de la antecuerda y bueno, son caballos muy nuevos, son potrillos muy nuevos, que lo que hacemos es, bueno, no hay actividad ahora, no hay carrera, entonces lo que hacemos es pararlos, tenerlos caminando y tratar de curarlos con tiempo, que creo que es la mejor cura que hay, ¿no? Bueno, ¿para qué podemos aplicar también un anestésico local? Diagnóstico, como dijimos, por supuesto, vamos a ubicar el locus doliente, pero es más difícil de determinar un diagnóstico. Aplicación de medicamentos, maniobras quirúrgicas y complementos de anestesia generales. Mepivacaína se evalúa a los 5 o 10 minutos y la acción, acuérdense, de 1 a 3 horas. Tiene menor reacción de los tejidos blandos y de la condrotoxicidad. La analgesia perineural puede afectar el paso sin relacionarse con la abolición del dolor. Puede ser, es decir, puede verse afectado la fase craneal o caudal del paso, pero sin la abolición del dolor total. Cuidado cuando hacemos la sensación de piel con un bolígrafo o con otro material, porque puede ser que diferentes ramas hagan que no se pierda esa sensación en la piel. La mepivacaína aumenta los neutrófilos de la zona, las células mononucleares, las proteínas totales, el ácido hialurónico, actúa en forma deleteria sobre el ácido hialurónico y produce necrosis de condrocitos cuando hacemos intraarticulares. Es decir, lo que se quiere aclarar es que los anestésicos locales no son inocuos. No se utiliza más la procaína, habiendo otras drogas como mepivacaína, lidocaína, o bupivacaína o carbocaína. Y, por supuesto, yo, por ejemplo, no uso epinefrina. Es una discusión que hubo en los foros. El efecto, la dosis total, que no produzca efecto de estas drogas. La dosis más alta sin efecto, el HND, 2,5 miligramos para la procaína, las 40 miligramos colocados en el sitio para la bupivacaína, 5 miligramos para la cocaína. Para producir efecto debemos lograr hasta 45 miligramos. Y el NET es el umbral más alto sin efecto. Fundamental en los casos de doping. Después, si quieren, me lo preguntan. Y el HWRL es para medir la latencia del efecto de los ácidos, de los anestésicos locales. Por ejemplo, la bupivacaína de 24 horas, pero puede quedar en orina o en sangre más horas para el doping. La procaína es de 30 días, mucho cuidado, sobre todo cuando utilizamos antibióticos con procaína. Bueno, un poco de historia, cuando fue determinada la cocaína, la procaína, la lidocaína y la mepivacaína. Y recordemos la acción de la mepivacaína de 55 minutos a 3 horas, y por cada bloqueo se debe esperar, esto es viejo, 20 minutos. Se debe esperar unos 7, 8 minutos y realizar la identificación si fue positivo o negativo. ¿Qué dijimos en este artículo? Bueno, ahí es donde habla del efecto local de la mepivacaína y la duración en el bloqueo digital palmar. Dosis máxima, 300 mililitros o 6 gramos. ¿Y por qué dijimos puede haber un bloqueo de un 50-80% de respuesta? Por dolor crónico, hábito de claudicación o un déficit mecánico donde no va a mejorar. Por ejemplo, cuando hay en el tendón flexor profundo, en distal del tendón flexor profundo, cuando hay un déficit mecánico con relación al navicular o a la aponeurosis de inserción de ese tendón flexor profundo. ¿Por qué podemos tener problemas con la interpretación del diagnóstico de la analgesia regional intrasinovial? Es cuando vemos esos casos, por ejemplo, de esa potranca, que es muy sutil la claudicación. Por ejemplo, en este caso, Iris, llevamos 50 minutos, vemos un poquito más, después hacemos la pregunta, ¿qué te parece? Sí, doctor, si a usted le parece, continuamos un poco más y seguimos con las preguntas. Vamos, por ejemplo, hasta 9:20 y hacemos las preguntas, ¿te parece? Perfecto.
si está bien, hacemos así. Y después, bueno, continuamos con lo que nos va a quedar. Bueno, este es un caballo que debutó ganando, salió segundo y siempre está incómodo. A ver, hay entrenadores y entrenadores. Yo trabajo para uno que es súper exigente. Iri sabe en el estudio donde trabajo que son caballos de alto nivel y difíciles. Hay que estar muy atento y bueno, perderse el trabajo muy fácilmente. Entonces, hay que tener cuidado de no equivocarse. En este caso, el caballo en lo blando está más cómodo, en lo duro está más incómodo. Bueno, en este caso, a ver, porque hicimos uno en cámara lenta, para que no nos lleve tiempo. Paso al otro, al siguiente, en este caso. Es muy sutil. Bueno, en este caso lo que hice fue bloquearlo y también puedo troquear el trastorno. Lo erramos con un herraje diferente. Si quieren, después lo hablamos, no es el tema de hoy. Y bueno, el caballo está variando, está trabajando. El tema es que no tenemos carrera, ¿no? Pero el trastorno era potroclear. ¿Cuál es, por ejemplo, el origen del dolor que causa claudicación? En sangre pura de carreras jóvenes tenemos ese problema. Podemos encontrar dolor a la pinza de tentar o no, dolor en base entre cuerda, lo que yo encuentro más comúnmente, también puede ser un problema de mi clínica, pero también en los artículos de investigación, léanlos y van a ver que es una de las lesiones más frecuentes de los caballos. Y es lógico por las estructuras que hay en esa zona. Por ejemplo, dolor de hueso o sobrecarga, en donde los caballos muchas veces los seguís y, claro, uno cree que el caballo te dice, bueno, pero no tiene tanto dolor. El caballo siente ese dolor y empieza a disminuir su performance. Bueno, entonces la pregunta ¿es la causa de la claudicación en los caballos? ¿Cuál es la causa que nos está produciendo la claudicación? Bueno, hay un artículo que habla de hacer un bloqueo por día. Usted dice, ¿están loco? No, no están locos. Si es es una investigación muy importante hecha por Denoy, Sudavison, y claro, el problema es que si nosotros vamos uno por día para un bloqueo por día, en nuestra práctica diaria es imposible. Pero bueno, es para que sepan. Por supuesto, siempre que puedo, hago montar al caballo y hacerlo trotar. En el caballo montado, el jinete aprecia mejor el dolor. Siempre no nos creamos que somos veterinarios, somos cracks y no le hacemos caso al que monta el caballo. Démosle la importancia que corresponde, hagamos nuestra clínica, pero tenemos muy en cuenta el que monta el caballo, que tiene mucha experiencia, y el peón que lo monta todos los días. Si te dice que el caballo no está bien, es porque no está bien y algo tiene, aunque nosotros no lo encontremos. Bueno, y esto es de un artículo de investigación que dice, el carácter del caballo, el cerebro humano puede girar hacia positivo, es decir, hacia ver un diagnóstico positivo de bloqueo o negativo en relación al diagnóstico de analgesia. Yo ya les dije, yo cuando tengo un caballo muy malo, yo directamente no lo hago. Pero cuando es un caballo más o menos, ¿qué tiende uno a decir? Trata de ver que el caballo mejoró mucho más de lo que uno cree. ¿Por qué? Porque no quiere volver a tocar el caballo, porque sabe que está en peligro su físico. Y es así. Si podemos hacer el diagnóstico con otro colega, no tengan duda que 4 ojos miran más que 2, y si a veces, ya les digo, soy yo mirando el caballo, alguien que trabaja conmigo, más el entrenador que tiene 40 años de experiencia, otra persona más con mucha experiencia, y cada uno hay veces que ve algo distinto, pero no es que no sabemos mirar, sino que a mi entender, sigo insistiendo, las claudicaciones del caballo son de los más difíciles que hay. Bueno, para empezar un poquitito, hasta que tengamos el horario, algo de anatomía. El otro día un amigo mío me dijo, ¿qué es un dibujo de ingeniería? No,
Hice lo que pude, pero bueno, para determinar. El nervio mediano va directo, 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 da el nervio palmar medial y después ramas dorsales y se comunica como nervio digital palmar medial. Da una rama que es una rama lateral que comunica con el nervio ulnar. El nervio ulnar da una rama dorsal, la rama profunda del nervio ulnar, que se convierte en el nervio palmar lateral, una vez que se une a la rama lateral del nervio mediano, y ese nervio palmar lateral pasa por medial del carpo accesorio, por medial del carpo accesorio, acá lo vamos a bloquear, lo vamos a ver bien después, y nos da una rama superficial y una rama profunda. La rama superficial se continúa como rama, como nervio palmar lateral, rama dorsal del nervio digital palmar, y se continúa como nervio digital palmar lateral. La rama profunda nos da los nervios metacarpianos, palmar lateral y medial. Entonces acá, nervio ulnar, nervio mediano, todo de derecho, nervio palmar, lateral, rama superficial, rama profunda, nervios metacarpianos de la rama profunda, y después vamos a ver sobre distal. Examen clínico, analgesia diferencial y modalidad de imágenes para la parte distal del miembro. Esto es fundamental, ténganlo en cuenta. Vamos a hablar de bloqueo digital palmar, articulación interfalángica distal y bolsa navicular. El A es el nervio digital palmar, el B son las ramas profundas del nervio digital palmar y el C son las ramas profundas y superficiales del nervio digital palmar que van a la región de la pinza. El DIP es la articulación interfalángica distal y el BN es la bolsa navicular. Miren ustedes, ¿qué bloquea? ¿Qué podemos llegar a bloquear con el nervio, alguna de las estructuras, con el nervio digital palmar? Podemos bloquear la articulación interfalángica distal, el aparato navicular, la zona del tanol de la suela y la zona de la pinza. Y miren ustedes, creo que se lo habrán enseñado, por supuesto, en la facultad. El bloqueo de la bolsa navicular bloquea el aparato navicular y la región de la pinza. ¿Qué es lo que nos dice acá? Que bloquea la DIP. En cambio, bloqueando la DIP, ¿qué bloqueo? La DIP, el aparato navicular y la región de la pinza, de la suela. Esto es fundamental. ¿Por qué bloqueando la bolsa navicular no bloqueo la DIP? Porque el fondo de saco palmar de la DIP y el nervio digital palmar está proximal a la rama profunda que inerva la DIP y la bolsa navicular. En cambio, la bolsa navicular y el nervio digital palmar están ventral a esa rama profunda del nervio digital palmar. También hay un tema de ósmosis comprobado. Entonces, cuando yo bloqueo la bolsa navicular, que dicho sea de paso, puedo colocar 10 agujas y 9 fallar en el bloqueo, por eso lo debería hacer ecoguiado. Cuando yo bloqueo la bolsa navicular no bloqueo DIP, pero sí, cuando bloqueo DIP, en un porcentaje altísimo de casos, bloqueo la bolsa navicular. Bueno, esto es solamente los grados de la lesión navicular. Y vamos a hablar del nervio digital palmar, comenzar a hablar de bloqueos. Utilizaría una aguja 25-7. El volumen, cuando yo empecé a trabajar en el año 85, utilizábamos de 4 o 5 centímetros por cada punto de bloqueo. Bueno, la ciencia avanza, debemos leer y saber que de 1 a 1,5 centímetros por bloqueo nervioso por punto de bloqueo es lo que debemos utilizar, no más de eso. Si el bloqueo está bien hecho, logramos un bloqueo correcto. ¿Cuándo consideramos positivo el bloqueo del nervio digital palmar?
cuando mejora el dolor en la articulación interfalángica distal, cuando bloqueamos la interfalángica proximal, cuando bloqueamos la suela, cuando bloqueamos el nudo, o cuando además bloqueamos los talones. Quiero que nos vayamos dando cuenta la cantidad de estructuras que se puede bloquear con este nervio. Entonces, ¿qué diagnóstico puedo hacer yo? Lo que yo puedo hacer es determinar el locus doliente, es decir, la zona. Pero el diagnóstico nos va a dar la imagen. La yegua, por ejemplo, es una yegua de hace poquitos días. Es una potranquita. Miren, le poníamos la herradura, manqueaba. Le sacábamos la herradura, mejoraba. Le poníamos la herradura, manqueaba. ¿Qué pasó? Esto fue, creo, antes de ayer. Perdón. Anterior derecho, apoya, levanta, apoya, levanta, apoya, levanta cabeza, apoya, levanta cabeza, apoya, levanta cabeza, apoya, levanta cabeza, apoya, levanta cabeza. Bueno. Perfecto. ¿Qué pasó? Miren, potranca de 2 años tiene comida esta parte de la articulación interfalángica distal. Claro, ¿cómo no iba a estar dolorida? Bueno, yo les puedo asegurar, no tengo por qué mentir, con la pinza de tentar, esta yegua en esta zona no tenía ningún tipo de dolor. Entonces, como dije anteriormente, ¿qué pasa? En los caballos de 2 o 3 años podemos tener ese tipo de clínica, tener mucho cuidado. Esta es el miembro anterior izquierdo. Yo le dije al radiólogo que comparemos, porque ¿qué pasaba si en los 2 miembros estábamos iguales? Pero miren, está a la derecha y esta a la izquierda. ¿Está igual? No, de ninguna manera. Entonces, bueno, ahí estaba el diagnóstico. Bueno, para que quedemos en claro. Ayer, por ejemplo, me pasó con un caballo que quedó manco y lo vimos y realmente no tenía idea, no me parecía que era una lesión alta. Le hicimos un estudio bajo y hoy cuando volví a ver el caballo, realmente es de las lesiones menos comunes que veo, pero con otro colega la vimos y me pareció que tiene una lesión de codo. Es muy rara verla, me parece que me comí el diagnóstico, no tengo ningún problema en decirlo porque si yo acertaría en todos los diagnósticos, estaría paseando, ahora con la pandemia es difícil, pero a mí me gusta mucho el mar y el sol, estaría en la Polinesia. A lo que voy es que nadie es crack y te podés equivocar. Con ese caballo creo que me equivoqué en el primer diagnóstico. Mañana me van a hacer las placas, no me pudieron hacer placas de codo hoy, no podía el radiólogo, pero en la próxima charla se los cuento y se los muestro. El nervio palmar, su anatomía, las ramas dorsales, estas son ramas dorsales, el nervio palmar, hay que tenerlas en cuenta. Los ramos dorsales, los metatarsianos dorsales. ¿Y cómo difunde? Miren, esto es un trabajo de investigación, por supuesto, y cómo difunde el material, es decir, el anestésico local. Nosotros lo ponemos acá, por encima del cartílago alar, y miren cómo se va para arriba. ¿Qué va a pasar acá? Puede haberse ido por vía sanguínea o por vía linfática, o a través de la vaina. Entonces, ¿qué puedo llegar a bloquear si va un poquito más arriba? Hasta el nudo, y voy a bloquear la interfalángica proximal que yo no quiero bloquear. ¿Cómo dijimos que se llama? Reacción cruzada. Cuando bloqueo algo que no quiero bloquear.
Bueno, el primer bloqueo es en axial del cartílago alar. Hay 3 puntos, a 1 centímetro, 2 o 3 centímetros. Hay libros que lo van a ver, un libro súper recomendable es el de mi gran amigo Blas Bacheto, que sacó el libro de bloqueo diagnósticos, no me acuerdo qué anatomista de la Universidad de Córdoba, excelente libro, lo pueden comprar, y ahora va a sacar uno con guía diagnóstica por ultrasonografía. Bueno, hay algunos que indican 3 tipos de bloqueo, a nivel de cartílago alar, a nivel de primera falange y a nivel axial de los sesamoides. Se llama bloqueo axial, sesamoidal. Lo que se debe usar es a 1 centímetro, 2 o 3 centímetros del cartílago alar. Yo puedo realizar también lo que se denominaba bloqueo en anillo. El bloqueo de anillo fue reemplazado por lo que vamos a ver ahora. Sirve para bloquear la superficie dorsal de la corona, que no bloqueo el bloqueo perineural del nervio distal palmar, es decir, que no, las ramas dorsales, sobre el epicóndilo de segunda falange y primera falange, sobre el escutum medio, de caudal acraneal, no penetra la articulación interfalángica proximal y por debajo de la piel, y bloquea la zona dorsal del corona que no pude bloquear con ese bloqueo digital palmar. Lo que bloquea es el ramo dorsal. Bueno, aquí está la imagen. Yo parto desde aquí, desde esta zona de caudal, hacia dorsal. Prometo para el próximo, la próxima charla colocar la aguja. Desde esta zona hasta acá, entonces yo bloqueo las ramas dorsales, voy a bloquear las ramas dorsales. El otro día, en la charla que di para Perú, me preguntaron, una buena pregunta era si primero hago este bloqueo o bloqueo intraarticular. Si me dio negativo el bloqueo perineural, yo lo que hago es haría un bloqueo de la interfalángica distal o proximal, de acuerdo a lo que yo tenga en mente, y después realizaría un bloqueo en anillo. Pero si me da negativo el bloqueo intraarticular, ahí iría a hacer un bloqueo en anillo. Siempre las preguntas de los que están escuchando sirven para mejorar la charla. El efecto de la anestesia del nervio digital palmar sobre la interfalángica proximal. Y con esto terminamos la charla y la seguimos cuando diga Iris, cuando diga Iris esté el dispositivo disponible. Bueno, entonces podemos hacer a 1 centímetro de cartílago alar, a 2 o a 3 centímetros. ¿Y qué dice ese artículo? Que la articulación interfalángica proximal es improbable que se anestesie cuando se bloquea el nervio digital palmar por encima del cartílago alar. Pero el dolor en esta articulación no puede ser excluido de ninguna manera como causa de claudicación cuando el dolor es atenuado por el bloqueo de ese nervio palmar a 1, 2 o 3 centímetros por encima del cartílago alar. Ahora, ¿qué dice ese artículo? Que el bloqueo del nervio palmar digital es impreciso para dolor en pie, las ramas dorsales del nervio palmar digital contribuyen poco, está demostrado, a la sensación dentro del pie. Las ramas profundas del nervio palmar lateral, digital palmar lateral, la tercera rama, y del medial, la quinta y sexta rama del nervio digital palmar, llevan inervación de sensación sensorial al fondo de saco de la articulación interfalángica proximal y las ramas profundas de las ramas dorsales del nervio digital palmar. Las ramas profundas de las ramas dorsales al fondo de saco palmar de la articulación interfalángica proximal. Las ramas profundas del nervio digital palmar tenemos que tener en cuenta que nacen a nivel de la articulación interfalángica proximal. Entonces, de ahí que podemos fallar en el bloqueo. Estas ramas son más probablemente anestesiadas a los 2 o 3 centímetros del cartílago alar
y no con el bloqueo al centímetro por encima del cartílago alar. Bueno, no sé, Iris, si querés ir para ir con las preguntas y después, cuando vos lo indiques, si les interesa, seguir con todo el bloqueo de miembro anterior y bloqueo posterior. ¿Qué te parece a vos? Sí, doctor, no sé los participantes, la misma cantidad está presente desde el inicio de la charla, Eso es bueno, ¿sí? eso es Si usted bueno. desea continuar un poco más, o si desea parar y continuar la mitad mañana, no hay ningún problema en el horario que usted considere, y después nosotros difundiremos el link y el horario en los canales. Vos querés, yo no tengo ningún problema, yo porque capaz que están cansados los participantes, no sé, si dura un tanto más el miembro anterior. Lo que vos digas, Iris, yo para no cansarlos, lo que vos determines, porque a mí me da exactamente lo mismo. Claro, a mí me parece conveniente cortarlo un poco ahora, ¿sí? Y Yo también, mañana. yo creo lo mismo, mañana nos conectamos, mañana es, perdóname, eh, mañana cumpleaños mi hijo, 18 años. Igual ahora coordinaremos bien el horario con usted de manera privada y lo publicaremos en los canales. Yo mañana no puedo, porque cumpleaños mi hijo. Sí, sí, por eso le digo que nosotros coordinaremos con usted el día que usted pueda. El viernes no tengo ningún problema, pero depende de ustedes. Sí, sí, Ahora lo coordinamos. ¿Está bien? sí. A ver, ahí creo que han escrito. Em, Acá han hecho una pregunta y algunos chicos dicen que sigamos y otros que el viernes. Yo por ahí prefiero que finalicemos ahora, ya que hace una hora y casi 20 minutos que estamos en la disertación y quizás el contenido sea un poco No, más no hay extenso. ningún problema, porque yo sigo y lo van a escuchar igual y está todo grabado y no tengo ningún problema. Pero creo que se hace muy largo, si no. A mi entender, se hace muy largo. En Perú me pasó que di 2 horas y pico y se hace largo. No. Contesto las preguntas, no hay ningún problema ahí. Bueno, Doc, ¿quiere leerlas usted en la ventana del chat o se las... Yo no las tengo. A ver, no quiero hacer macana. Bueno, A ver, un segundito, a ver. ¿Querés leérmela? Yo la leo, a ver. sí, Doc. Eh, Acá un Víctor Vidal segundito, a ver. nos dice, ¿qué lesiones son las más comunes del hombro en caballos de carrera y qué bloqueos hace o ruta diagnóstica? Muy buena. Perdóname, discúlpame, no escuché la pregunta. Otra vez la pregunta nada más. Bien. ¿Qué lesiones son las más comunes de hombro en caballos de carrera y qué bloqueos hace? Ahí está. Bueno, en caballo de carrera la lesión más común de hombro, por lo menos las que yo veo, ¿no? No puedo, y las que indican los artículos, es la lesión de artrosis, de escápulo humeral, en los potrillos osteocondrosis y también lesión de brachiocefálico, de músculo brachiocefálico. El bloqueo que puedo hacer, tengo dos tipos de bloqueo, de la articulación escapulohumeral y tengo la posibilidad de hacer un bloqueo de la bolsa bicipital. Los dos bloqueos, si a mí me dan la posibilidad, yo el bloqueo escapulohumeral estoy muy acostumbrado, lo hago y generalmente tengo buenos resultados, pero si a mí me dan la posibilidad de hacer el bloqueo por medio de ecografía, yo lo hago por medio de la ecografía, por medio de la guía ecográfica. Me aseguro de que el caballo esté bien bloqueado. No sé si está contestada la pregunta. Bien, Doc, esperaremos a ver si hacen alguna otra consulta. Yo no sé si, bueno, ahí lo vi a Coco Basalo, gran amigo, colega de la AVE, así que agradezco a los que se han quedado y han escuchado la charla. Uno dice el viernes, otro, bueno, no hay problema. Sigamos. Bueno,
No juega Racing, así que no hay ningún problema, podemos seguir el viernes. Coco, maestro. No sé si les Bueno, queda, o está, yo le o hago fue, una consulta de parte mía. Esto es una pregunta personal mía. te aviso que si me haces una pregunta que no la sé, te echo de la punta. No, le quería preguntar si usted ha podido observar algún tipo de reacción relacionada no solamente a la droga, sino a la marca de farmacéutica que emplea. Muy buena pregunta, no porque seas mi amiga, sino, bueno, por ejemplo, hace un tiempito hubo un producto, una lidocaína, que reconoció el laboratorio que el excipiente estaba en mal estado, y hubo unas reacciones tremendas. Yo tuve reacción y un colega, un gran amigo mío, el doctor Romandeta, que está en San Luis, es como mi hijo, le he dado el título y ha estado 7 años conmigo practicando en el ETU. También tuvo problemas importantes y cuando hicimos la queja, bueno, ahí nos dijeron que sí, que había un problema con el medicamento. Tengo las dos cosas. Reacción por el anestésico local en sí, no es frecuente, pero sí, hay ciertos caballos que reaccionan. Recordemos, Iris, que los caballos de carrera, como dijimos, están al límite de sus defensas, incluso son inmunosuprimidos por el ejercicio que le damos. Después podemos discutir de todo tipo los entrenamientos y lo que sea, no yo como entrenador, pero están al límite. Entonces, vos le colocás algo, le colocás un cuerpo extraño y el caballo reacciona, pero porque está presto a reaccionar con cualquier droga que le pones. Así que sí, de las dos maneras he visto reacción. Por supuesto, si podría utilizar, utilizaría el anestésico humana. Creo que hoy en día vendemos el caballo, ¿no? Está carísimo. Sí. Pero hay que tratar de usar lo que uno confía y ya le digo, la menor dosis posible con el efecto deseado. Eso sí, no creer que poniéndole más anestésico vamos a lograr una mejor respuesta. De ninguna manera. Y conocer exactamente la anatomía, la biomecánica, y bueno, por supuesto todos nos equivocamos, pero tratar de hacerlo lo menos posible, ¿no? Bien. Acá tenemos otra pregunta. Muchas gracias, doctor. Perdón. Acá Por tenemos favor. otra pregunta de Víctor. No sé si la está observando. Eh, Víctor, sí, diríjase más abajo del cursor porque hay otro chat. Después del a ver, un agradecimiento de segundito, Iván. ¿eh? Y respecto a fracturas o fisuras por estrés en tibia, húmero en caballo de carrera, bueno, cómo se puede sospechar o diagnosticar? Bueno, mirá, te vas a dar cuenta enseguida. Eh, Creo que los de más experiencia, yo he visto caballos potrillos o caballos adultos. Si la fisura es muy pequeña, podés tener una leve claudicación. Pero en general, en el 99% de los casos, cuando los caballos tienen fisuras por estrés en tibia o húmero, el caballo tiene una claudicación grado 5 y por supuesto que hasta tiene crepitación. Y bueno, en los casos de nosotros, cuando estamos en pista, como por ejemplo cuando me tocó en La Plata o en San Luis, realmente son caballos para sacrificar. Pero me ha pasado casos excepcionales, no me acuerdo, un caballo en el estudio de Palermo de Pelegata, increíble, esos casos excepcionales donde el caballo lo dejamos a la noche porque estaba fracturado, tenía fractura de tibia y se le cayó todo el ancla, es decir, tuvo una atrofia tremenda. Aunque no me creen, ese caballo terminó en el Aras Jomar en Santa Fe de Padrillo. Es decir, a lo que voy es que hay que tener mucho cuidado con los diagnósticos, estar seguros, pero bueno, eh, generalmente sabemos que son lesiones tremendas y que
en la mayoría de los casos van a sacrificio. El otro día vi una charla en charla de Keynote, que son excelentes, ¿no? Excelentes si alguien que usaba métodos homeopáticos, métodos, otro tipo de métodos para este tipo de trastornos. Bueno, si quieren lo discutimos. De ninguna manera estoy en contra, simplemente no los uso. Pero no significa que no está en contraindicado, simplemente yo no uso terapia alternativa, pero porque es mi manera de pensar y es mi manera de trabajar. Pero el que lo usa y el que le da buenos resultados, está perfecto. No sé si está contestada la pregunta. Es decir, incluso en una charla que vi online, en donde daban específicamente ese tipo de fracturas, yo tengo una desventaja. Yo no soy cirujano, soy como mono con navaja con el bisturí. Así que quizás alguien que sea cirujano puede dar más, puede hablar, va a hablar mucho más. El problema también, perdón, porque son muy difíciles este tipo. El problema es qué vas a hacer con ese caballo. Por ejemplo, si es macho, lo vas a usar, es un caballo que ganó Grupo 1, que va a servir para padrillo, entonces uno lo aguanta un poquito más. Pero si es una yegua de muy buena sangre que la vas a utilizar para madre, la tratás de agotar a ver qué pasa. Pero si es un caballo de muy poco valor, lamentablemente, porque no, ¿qué haces con ese caballo? Entonces, tomás otro tipo de decisión, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que yo le puedo dar de la experiencia de todos estos años, ¿no? Pero generalmente son lesiones catastróficas, ¿no? Esa es mi experiencia. No sé si está contestada o Víctor tiene alguna otra referencia. ¿Está bien, Iris? Sí, Doc, ahí tenemos otra pregunta de Coco. ¿Yo uso carbocaína? Sí, sí. Coco, sí, la uso. Tenemos un problema, tenemos un problema de costo. Sí, yo tengo carbocaína, pero porque en un estuque no tengo problema de costo. La que tengo es la importada, Coco. La nacional no la tengo. Y lamentablemente, si la tengo, la uso. Si la tengo la carbocaína, me parece excelente y la uso. No sé, Coco, si está contestada o tenés alguna otra. Yo la uso. La que tengo la usé, me habían quedado 5 frascos en el estuco cuando empecé a trabajar y la uso, sí, es muy, muy buen bloqueo. Tanto la mepivacaína como la carbocaína, como dice acá el doctor Basalo, es excelente bloqueo. Hay que usar la droga que tenga menos efecto tóxico, que dé menos irritación y que te dé mayor capacidad de bloqueo, ¿no? Sí. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ningún problema. Incluso los artículos después los pueden sacar por el DOI o me lo piden por el email de Iris y al que esté interesado, por supuesto, quizá alguno lo haya leído, pero están totalmente a mano, ¿no? Para poder ayudar a quien quiera a leerlos, ¿no? Creo, Buenísimo. a mi entender, una sola cosa, Iris, yo creo que la práctica debe ir, siempre lo hablamos, ¿no? Cuando estamos juntos en el hipódromo. A mi entender, la práctica debe ir de la mano de leer, ¿no? Por ejemplo, a mí me preguntan algo de reproducción y no podría decir si la yegua está preñada de 11 meses. No tengo ningún problema en decirlo. Creo que debemos hablar de lo que hacemos todos los días y de lo que leemos todos los días. Y después callar y buscar a alguien, no tener ningún tipo de vergüenza y buscar al que sabe, ¿no? Buscar al colega que más eficiente en el tema y especialista de primer nivel y capacitado para hacer cosas que uno no sabe hacer. Tal cual, doctor, exactamente. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Ahí en el chat les coloqué que el link de la charla de la segunda parte
lo coordinaremos con el doctor y será subido a los canales de difusión. En este caso fue a través de la Facultad de Ciencias Veterinarias, igual se estará enviando a los distintos canales que se repartió, pero anoten ese Facebook porque allí mismo, ya mismo cuando coordinemos con el doctor, estaré subiendo el link para que ya lo tengan y lo puedan guardar. Bueno, Iris, la verdad que te agradezco muchísimo el cariño que tengo por San Luis, hace 9 años que voy a trabajar ahí y bueno, esperemos que pase pronto esto, volvamos a tener carreras, compartir los domingos de frío o de calor, hace mucho frío, mucho calor, y los lindos días de primavera allá de la punta. Pero cualquier consulta y cualquier duda que tengan, por mail Iris, ningún tipo de problema que me la hagan llegar, si puedo ayudar en lo que yo conozco, a total disposición, ¿no? Lo más lindo que puede haber es que haya alguien que tenga una consulta y que uno lo pueda ayudar, si conozco el tema, ¿no? Si lo he hecho. Así que bueno, Iris, no sé si... Bueno, muchísimas gracias, Doc. Y bueno, cualquier cosita ya estaremos contactando todo y comunicando todo. Hay Hacemos mucha la gente segunda parte nueva. cuando vos digas, ¿no? Como mandamos tu WhatsApp y ya la coordinamos. Buenísimo, listo. Muchísimas gracias a todos entonces. Gracias a todos, ¿eh? Muchísimas gracias por haber participado. Muchas gracias por escuchar. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao, Un Iris. abrazo. Chao, Doc. Hasta luego. Hasta Chao, luego. Coco.